Hablaremos hoy de Miguel de Villegas y Pontevedra, el Marqués Ladrón. Atención, vamos a ubicarnos en Sevilla. Los padres de Miguel eran doña Guadalupe de Pontevedra y don Miguel de Villegas, marqués de Casabaquera. Se cree que Miguelito nació en 1817, pero no se sabe con certeza. Como no existía el registro civil en aquella época, los nacimientos, los bautismos, los matrimonios y las defunciones eran registrados por la iglesia. Como la mayoría de las mansiones aristocráticas tenían capillas u oratorios, era allí donde se consignaban los nacimientos. Y se dejaba constancia en los libros de familia, que eran unos libros que estaban ahí en las capillas. Pero el libro del marquesado de Casabaquera se destruyó, así que no sabemos. La mamá de Miguel murió en el parto y un año después murió el padre. Miguel entonces quedó como marqués al año y como único heredero de toda la fortuna. Pero su tutor era un noble inescrupuloso que lo llevó a vivir con él y se quedaba con el dinero. Miguel recibió una buena educación particular, aprendió mucho, pero se mezclaba con personajes de la peor condición, que eran los amigos del tutor. Dice la crónica que su juventud se deslizó entre orgías y derroches. Estupendo aceite para que la juventud se deslice. Tenía un grupo de amiguetes que vivían a su costa y que lo llamaban señor marqués. Bueno, por lo menos que podían hacer. Las juergas, los bailongos, los escolazos eran su pasatiempo preferido y se la pasaba rodeado de gitanas, cantaores y guitarreros. A Miguel de Villegas y Pontevedra se lo conoció como Miguelito Caparrota. El apodo le quedó por el siguiente episodio. Un día Miguel estaba siguiendo a una gitana que se llamaba Aurora. Y le había gustado la gitana y la seguía. Cuando se aproximaban a la casa de la mujer, observó que ella había entrado a la casa y se asomó a una ventana. Entonces Miguel se puso a hablarle a través de la ventana. En ese momento llegó el padre de la gitana, que venía cargado de vino. Adentro, digo, ¿no? Era un tipo pesado, al que llamaban el tío Canarios. El padre, cuando la vio, el tío Canarios, se volvió loco, se lanzó navaja en mano sobre Miguel, y este rajó inmediatamente y solo recibió un tajo enorme en su capa y pudo escapar. Y como era muy supersticioso, Miguel conservó la capa rota como si fuera un amuleto y no se la sacó más. Pasado algún tiempo, el marqués comprobó que ya se había gastado toda su fortuna. En realidad se la habría gastado el tutor, digo yo, pero ¿qué es eso? Como era amigo de vagos y ladrones, se le ocurrió la idea de empezar a robar. Dice, total, si no tengo cómo ganarme la vida, voy a robar. Pero lo hizo conservando cierto decoro y sin que nadie sospechara de él. Por el lugar que ocupaba en la sociedad de Sevilla, tenía acceso a las casas de la gente de abolengo. Primero laburó de entregador, le daba datos a otros, pero luego empezó a afanar directamente él. Uno de sus robos más famosos fue al alcalde mayor de Sevilla, don Mariano Rivadagua. Rivadagua. Correcto. Miguel tenía una amiga llamada Esperanza, a la que le pidió que se insinuara ante el alcalde. La dama lo provocó sin otorgar sus favores, que es la manera de provocar. Es decir, le daba negativas que encendían, ¿entiende? Hasta que al fin, una noche, la mujer le dijo al pretendiente que lo aceptaba. Le dijo, más te acepto. El alcalde llevó a la dama a su habitación. Mientras mantenían sus debates amorosos, Miguelito Caparrota entró a la casa y se afanó toda la plata. Nadie en Sevilla sospechaba que el marqués de Villegas y Pontevedra pudiera ser el culpable. A este robo siguieron 4 más, muy parecidos. La aristocracia sevillana lo recibía con agrado,
Él se comportaba muy correctamente, hasta demostraba amplias erudiciones, pero era chorro. Ahora bien, en un momento, ya afanadas la mayoría de las casas de Sevilla, Miguelito decidió salir de la ciudad para afanar en otro sitio. Seleccionó entonces a hombres con los que formó una partida, una banda. Estos fueron Juan el Visco, el Bermejillo, Zapato Viejo, el Troncho, Espárrago y el Señorito. Ajá. ¿Cómo me gusta? De la Academia Nacional de Letras. Sí. Salieron pasando por un lugar llamado El Madronio y se internaron en el monte, y desde allí dieron comienzo a una serie de robos que aterrorizaron a toda la comarca y nunca los encontraron. Pero se cansó de aquellas andanzas de bandolero y regresó a Sevilla. Allí se casó. Se casó con una tal Rosario, hija de otro alcalde, el alcalde de Villena, una localidad cercana. Pasadas las dulzuras de los primeros días, ¿vio cómo es esto? Sí. Miguel volvió a reunirse con sus amigas gitanas y sus amigos ladrones y armaban unas orgías deslumbrantes. Mientras tanto, los funcionarios de la Administración de Justicia iban examinando datos, confirmando coincidencias y recibiendo alcahueterías de los soplones. Todo apuntaba al señor Miguel de Villegas. Los superiores ordenaron, sin embargo, que buscaran por otros caminos. El marqués era, para la sociedad de Sevilla, un hombre de conducta intachable. Pero la que en verdad se dio cuenta de las andanzas amorosas y delictivas de Miguel fue Rosario, su mujer. Se dio cuenta y se sintió tan abrumada que se mató. Y entonces empezó el infortunio de Caparrota. Avisado por los vecinos, el alcalde Mariano Rivadagua irrumpió en la casa, llegó hasta la pieza donde yacía Rosario muerta, hurgó y encontró las joyas que le habían afanado a él. Miguel de Villegas no pudo soportar la muerte de su mujer y, quebrado, cantó tutti. Batió todo. Hubo un juicio en la Real Cancillería de Granada, se dictó pena de muerte y la extinción del marquesado de Casa Vaquera, por lo que se quemó el libro de familia que consignaba la historia de este estirpe que habíamos mencionado al principio. Incluso se degradó ese apellido, se borró el apellido del libro de la realeza española. Miguel de Villegas y Pontevedra fue colgado el 20 de marzo de 1845 ante un gentío que no creía del todo lo que el hombre había hecho. Yo dedicaría esto a la pobre mujer que lo quería. Él también la quería, en realidad, porque sí, cuando ella murió ya no le importó más nada. Fuimos a la discoteca, y contamos esta historia una y mil veces, a un discotecario que estaba durmiendo la cena. Sí, sí, la verdad que cada vez peor la tensión. Sí. Así que tuvimos que conformarnos con algo que no tiene mucho que ver con la historia, pero tal vez sí, porque es una historia de Sevilla. Claro. Y tenemos aquí una sevillana, que es Sevillanas del Espartero. Escucharemos en la versión de don Miguel de Molina, dedicado a todos los sevillanos que hay en esta sala, que se cuentan por unidad. Sí, o menos.